Bueno, nací en Buenos Aires un 5 de septiembre de 1932, hasta llegué a ser soldado aeronáutico clase 1932 Vergara Eduardo con destino a la Dirección General de Estadística Militar, sección Memorias Anuales. ¿Qué lleva en el bolso? La ropa de la guardia. Y era un traje de novia de Malisa Cini, un vestido de Mecha Ortiz para una película que hacía al mismo tiempo y accesorios. Así que nunca abrió en el bolso, pero yo llegué a hacer la veña así, por los nervios. ¿Cuál Y fue, bueno, cuál fue tu primera aproximación a lo a artístico? lo artístico y era la casa de la abuela. La casa de la abuela en Belgrano tenía la particularidad de los grandes rituales. No había muerto de la familia que no le pidieran a Celia la casa para velarla. No existía esa cosa tan horrible de los velatorios ahora con azulejos. Entonces la sala se convertía en una especie de escenario. La abuela guardaba todas las cortinas de la casa de Arenales y Malavia y cuando yo hice los primeros vestuarios de teatro, sacaba de los baúles o del guardarropa enorme que tenía en un cuarto elementos y a veces cuando iban a ver el espectáculo la abuela decía, yo tenía unas telas que eran igualitas a la de esa ropa que le pusiste a la chica. Después tenía hasta una lámpara, llevé todo lo de esa casa que realmente fue un escenario de una cantidad de fiestas. Los carnavales eran únicos, se jugaba carnaval muy divertidamente. Siempre aparecían personajes increíbles porque mi abuelo fue uno de los 5 primeros inspectores de rédito y le tocó Lili Pons, Kleiber, Miguel de Molina, y tuvo que intervenir cuando Lili Pons se marchó al embarco, venía en esa época, le embargaron el vestuario. Los artistas de ópera de esa época venían con la ropa para la ópera, no se componía los vestuarios. La cantante principal, el caso de ella, tenía su vestido que no tenía nada que ver con lo de las demás, hasta que los grandes directores de ópera hicieron hacer los vestuarios por creadores. En esa época también se hacía, pero de menor importancia a las grandes puestas con tanto detalle. Tenía la caja de los bordados, tenía la infanta Isabel de Borbón cuando vino era muy amiga de una tía de ella y le dejó los vestidos que usó para el centenario. En casa se transformaba todo, mi abuela era una gran actriz. Y por ejemplo tenía una persona que a mi abuelo, al ser gerente del Banco Torquín, antes de inspector de rédito, le dejaron a una muchacha que era sorda, muda y visca. Se llamaba La Muda, Leonilda Correa. Era hija de una familia, como esa época decía, natural de una familia de Salta muy encumbrada, pero querían sacarse el paquete de encima. Y esta muda, esta Leonilda, hizo de la vida de todos nosotros un permanente show. Cuando la abuela tenía un hermano que venía de Santiago del Estero con todos los playboy de la época, le decía, decime Celia, vos no tenés esa amiga tuya que había conocido. Y dice, no, tengo justamente esta muchacha que vino de la China. ¿Cómo de la China? ¿De dónde la...? Mira, me la trajo Madame Vieira, que era una parienta francesa que se casó con el único Vieira que le habían puesto Delfín porque no había más que 110 primas hermanas. Entonces, en un viaje que hizo a la China la trajo. Y bueno, ¿por qué no nos encontramos en la Richmond de Florida? Entonces a la muda le ponían un kimono, la maquillaban un poco, como tenía un aire chinés, y una trenza postiza. Pero era evidente el truco, y llegaba y la muda es feliz. Les hacía todo el show y la abuela le decía, tocalo. Y los tocaba, y los tipos no sabían qué hacer. Digo, son costumbres de la China, ¿no? Era otra oportunidad, unos zorros, que la abuela tenía siempre, era la época de los zorros plateados, y a la muda le gustaban. Entonces la muda lo que hacía siempre era surcir, bordar. En casa toda la gente que trabajó nunca se sabía qué hacía, ni qué rol tenía.
Entonces, por ejemplo, podía hacer la muda surcir. La Dolores era nada más que comida, locros y comida santiagueña. Las tortillas, el chipato, esas cosas de diferentes lugares. Y había una que yo no la llegué a conocer mucho, la Rita, que tuvo una hija y cuando se noviaban, la abuela los obligaba, ya sea si era albañil porque trabajaba al lado, que tenía que venir a visitarla como señorita de la casa. O sea que todos esos shows eran cosas que yo digo, la Ferrer podría tener alguna pintura, de eso no era más en el 900. Esto era 1930 y pico, casi 40. Cuando murió Alvear, la abuela no le gustaba viajar con mi abuelo en el auto. Ella le gustaba el tranvía 31. Y siempre que nos mudamos tenía que estar cerca el 31. Entonces la abuela iba en el tranvía y el abuelo en el auto a la par con los demás. Y lo trató siempre de usted. Y le decía Leumann. Mire que es aburrido Leumann usted. Cosas así. Entonces el show era eso, la casa. El día de modistas, que era los jueves, pero eso que ahí yo empecé a ver cómo se preparaba todo para vestir los personajes, que después lo utilicé como vestuarista. Como me gustaba dibujar, Alicia Vieira, que era una parienta muy especial, me enseñó dibujo. O sea, yo iba a aprender pintura con ella. Y también era otro personaje, más Tennessee Williams, en una casita en el fondo, en la calle O'Higgins, muy cerca de lo de Manucho. Y después, por ejemplo, venía Miguel de Molina a casa, que ya era como un shock casi enorme, y le decía, Leumita, haga que me perdonen, pues pobre, no tengo que pagar tanto impuesto, si no lo he ganado, no he ganado, no he ganado. Y lo de Lili Pons fue muy lindo, porque cuando se fue, antes de irse, pasó por casa y dejó discos. Y mi abuelo siempre ponía los discos y lloraba, porque le tuvieron que embargar en realidad la ropa a Lili Pons porque no quería pagar los impuestos, no estaba en el contrato. Después de Zuli Moreno aparece en casa también muy chico, porque frente de casa vivía Edgardo Toñi, un asistente de Amadori, y cuando se casó, mi tía el mismo día se casó la de Pietford, que vivía enfrente, y se cruzaban las novias. Yo nunca supe por qué apareció en casa, por ejemplo, así, Farrell apareció porque mi madre era amiga de una sobrina y era presidente de la República. Nadie tenía idea de qué iba a pasar, ni qué, siendo todos muy radicales, porque mi abuela era descendiente de Leandro Alem. Apareció Farrell, pero nunca se trató, y eso yo lo aprendí muy bien en casa, a porque tuvieran un puesto o un título había que respetarlos. Eran iguales. Y eso era muy lindo. Creo que a mí me ayudó mucho en la vida a valorar de la gente el talento, la magia de inventar cada día. Las cosas cotidianas en casa se adornaban. No se empezaba por ver cómo iba a ser el costo y lo demás, pero se empezaba por el adorno. Y yo también tuve esa manía. El día que entré de nuevo en la botica, lo primero que hice fue poner flor en un florero y esto se caía. Y cayó una tipa y me dice, pero ¿qué estás poniendo una flor? Saca lo que hay que sacar. Son 35 containers y volquetes de mugre. Pero la flor esa tenía una importancia. La abuela sentaba en el patio, y yo me veo ahora en momentos, y hacía hacer dulces de todo. O sea, mi abuela se murió sin saber que no se compraba el 100, se compraba una unidad. Tráigame un 100 de naranjas o un 100 de membrillo. Era una Argentina ante Perón bastante curiosa. Los talentos que yo conocí en esa época, que pasaron por casa, no se buscaban. Tenía un tío abuelo maravilloso que era Carlos Alberto Leumann, y Adriana Piqué, su mujer, que él hizo el mejor ensayo que se hizo sobre el Martín Fierro, y Adriana era una hija de franceses, que fue un secretario de Mitre, Piqué, que era de una fantasía mentía tan bien que uno creía la historia.
completa, porque siempre le pasaban cosas y también es cierto que es muy lindo la vida provocar que pasen cosas y valorizar que uno tiene el privilegio de que le hayan pasado cosas, porque hay tanta gente que pasa por la vida y no le pasa nada y no tiene la culpa porque a lo mejor no se dio cuenta que podía pasarle una cantidad de cosas. Cuando me fui a Europa la primera vez, yo conocía una señorita que había leído, una mujer grande, que te hablaba de los museos y de los lugares de Europa, como yo al vivirlo y estar jamás sentí lo mismo con ella. Yo había sido una empleada de la caja de jubilaciones y una cultura increíble. Leía la historia de Pijuan, de memoria te la podía decir, y saborearla, disfrutarla, ¿no? Ese saboreo de la cultura y ese disfrute de la cultura era algo que era un privilegio, que ahora hay menos tiempo tal vez, o menos oportunidades, o nos invadió la televisión y nos hace todo rectangular, ¿no? Yo creo que mi entrada al teatro es en casa. En casa se hacían representaciones, se inventaban historias. Entonces, puedo decir, la historia de los velorios eran alucinantes, porque todo era mucha cosa de comida, yo lo demostré en mi crecimiento, que no es culpa de las inflaciones económicas, sino que se hacían cosas muy ricas, eran rituales fantásticos, ¿no? Creo que era muy medieval la cuestión, porque además la muda tenía que dar el broche final, que era fumar con el pucho para adentro, porque ella fumaba ponía el fuego adentro, y fumaba así, era un circo. Y el velorio de Alvear, que lo empecé a decir, fue alucinante. En el tranvía que llegaba lo más cerca a la Plaza de Mayo, todos de negro. Y la muda nunca tuvo idea quién era Regina Pacini de Alvear, ni nadie de lo que estaba ahí. Entonces, todo esto, yo nunca había ido, esa fue la primera, digamos, entrada a la casa de gobierno, que nos miraban, porque todos de luto, y la muda saludando y besando y lloraba, además sacamos, pero no es que sintiera, ni tenía idea en dónde estaba, ni qué era, nos moríamos de risa, porque además dice que la abuela decía, no hay nada peor que un velorio sin flores y que no te vaya la gente que te debe algo, ¿no? Pero afectivamente, y hasta el final tuvo gracia, porque cuando murió, antes de morir, la muda siguió siempre al lado de todos nosotros. Y le decía, nunca quiso estudiar ni aprender a hablar con foniatras, con de todo. Y te decía, cáte quieto. A mí se llama Pollito, a mi abuelo Ojo, a mi abuela Gorda. La gringa le decían a mi tía. El Chiquito era un tío mío. Entonces, a mi abuela ya, que había hecho hacer su mortaja de seda natural, porque ella ponerse esas porquerías de tafeta no se la iba a dejar poner. La muda le decía, Gorda, cáte quieta, que te vas a morir. Ya lo sé, no me lo repitas. Entonces, cuando murió alguien en la cuadra, se hizo levantar y salir al balcón. Entonces, cuando sentaba en el balcón así, dice, mira esta, que no la conocía nadie. Esta va a tener más flores que yo. Esta tiene más, yo voy a tener menos flores que esta. Porque se ve que los hijos han estado ubicados con el gobierno. Y bueno, y mi abuela me acompañó a todos los espectáculos. Cuando yo actuaba, ella también me enseñó a que había que apoyar a quien hacía algo, ¿no? Y una obra que yo trabajara, la veía 10 veces. ¿Cuál fue el primer espectáculo, recordás? Sí, el primer espectáculo yo escribí una obra para un grupo que se llamaba Espondeo, que estaba Violeta Antier y la doctora Oyuela y una mujer que por casualidad había sido la primera maestra de mi abuelo. No se sabía la edad que tenía, la Velasco Arias, que decía que había que pronunciar las palabras bien, que acá se hablaba tan mal. Y bueno, hice esa obra que escribí, vestí y actué, y se llamaba Pregón Federal, y hubo un lío, porque fue en el Consejo de Mujeres, que era ahora el Teatro del Globo,
y no se podía nombrar lo que yo había metido, que era Dos hermanos en la época de Rosas. Y bueno, y ahí empezó con que no la pudimos hacer la segunda vez, y ya entré en eso, y de ahí pasé a otro grupo que se había formado, estos que están siempre creciendo el país y construyendo. Pasé ahí a otro grupo experimental, era la época del nuevo teatro, era el auge de lo nuevo, lo que quería crecer y comenzaba, y ahí hice una obra de Abel Mateo que se llamaba Un viejo olor a almendras amargas, que escribía en Clarín La paja en el ojo ajeno. Y esa obra fue fantástico el éxito, porque en la noche que se estrenó, yo había hecho la ropa y me contrató Lugones para hacer una película. Esas cosas que te cuentan que no puede pasar. Con la primera noche yo saqué para hacer 2 películas y actuar. Y la segunda vez que se volvió a dar, ganó el premio de ese concurso de teatro independiente, que había un personaje del Teatro Patagonia que se llamaba Carla Cobaldi Fiore, y era el gran momento de dolor del mundo por la polio, por los chicos con polio. Y ahí me toca dirigir con ella, que era la dueña del teatro, un fin de fiesta, con figuras muy conocidas profesionales. Entonces ella tenía que hacer algo. Y a mí siempre me costó los nombres y los apellidos, pero ese me lo había aprendido porque me parecía divertido. Doña Carla Cobaldi Fiore, cantante, nos va a deleitar con una interpretación. Entonces ella salió y dijo, bueno, yo voy a cantar a capella, porque no se puede estar ausente y no ayudar a la poliomielitis a que avance. Todo, pero siempre ese personaje era bárbaro. Adelante, porque el que no avanza retrocede. Y para cerrar mi disertación voy a decir, vean películas hípicas. Vean, no era Ben-Hur, era una del tipo así. Y ya quería decir épicas, y le habían chupado hípicas. Eso fue también un fin de fiesta que fue desopilante. Y había los encuentros lindos, porque era la gente de teatro que empecé a conocer. Bueno, la primera fue Malisa Cini. La primera fue Blackie, en realidad. Después, a querer y tener mucho que ver, fue con Malisa. En la época que quería hacer, nunca la valorizaron a Malisa realmente, porque ella hizo bastante por destruirse. Leía Sartre, fue la que compró los derechos con los últimos pesos que tenía para hacer La mujer sola respetuosa. Como había estado unida a Petinato y todo eso, la agredieron. Fue una pena, porque Malisa no pudo, salvo en 6 personajes y en algunas obras, ser valorada y respetada. Era, bueno, Mecha entra en ese momento también, Mecha Ortiz, a conocerla y a ser un personaje fundamental en mi historia. Y ahí, aquello que en mi casa no querían que entrara al espectáculo, que tenía que ser perito mercantil, contador, como el abuelo, aceptaron y fueron los que más me ayudaron. O sea, mi madre, que nunca había cosido nada, porque por ahí estaba la muda que ya recosía, empezó a bordar, a coser de todo, porque nunca hubo presupuesto para hacer las obras cuando se tenían que hacer los espectáculos. Este país nunca ha contado, salvo el Colón o el San Martín, con los privilegios de presupuestos para vestuarios y actuaciones. Entro en esa época también al cine y actúo en pequeños roles. Y a mí me gustaba mucho el trabajo de actor, pero el trabajo de actor me pasaba una cosa que siempre me dejaba un hueco, un vacío, una desilusión. En el cine, que el personaje que uno soñó que iba a ser bárbaro, no, cuando va al momento de hacerse, que es en la edición, quedaba muy poco. Es que hago con Olga Zubarry La simuladora, con Closas hice Ensayo final, hice 3 o 4 películas que actuaba
papeles muy chicos, ¿no? Y el vestuario. El teatro sí, fui poco a poco llegando a tener al mismo tiempo 4 o 5 obras en cartel, y volví a hacer El viejo olor a almendras amargas, que ahí es cuando entro a la televisión por el vestuario. Estaba Madanes en ese momento y me contratan para hacer toda una serie de espectáculos de vestuarios en Canal 7, donde llego a hacer, yo creo que llegaba a hacer 5 vestuarios por día, que era una comedia musical, una de teatro clásico, otra era una comedia costumbrista argentina. Vivía entre las sastrerías teatrales buscando cosas y siempre recurriendo al placar o al ropero de la abuela, que tenía un cuello o un moño o algo que me hizo tener algo que el resto de los que hacían vestuarios no tenían, ¿no? Que era poder tener los accesorios, que era no existía el canje, entonces no podías ponerte el aro de tal lado, tenías que recurrir a fundamentalmente la imaginación y arreglarse con lo que había y disfrutar de que la televisión sí tenía de mágico que vos ponías un pedazo de tarlatán cuando no existía el tul de nylon y la gente creía que era un lujoso traje de tul, ¿no? El teatro, a ver, ¿qué fue como experiencia de teatro que pueda ser importante? Es el estar cerca de Mecha, de Paulina, de Delia, de Irma Córdoba, de Iris Marga, de actores como Magaña, López Lagar. Además, mi participación y mis ganas de actuar, yo las sacaba imitándolos, porque tenía el don muy fácil. Si trabajaba con López Lagar, yo le decía, pues mire, don Pedro, usted tiene los ojos muy caspados, y me hablaba como él, me agarraba el tono. Que eso fue divertido con Lola Membrives. Lola fue maravillosa. Él ya me decía, Vergaras, usted que es tan gracioso, ¿qué piensa? Mire, y al rato estábamos hablando igual con Margarita Xirgu. Óigame usted, ¿qué dice? Fue una escena de esa de teatro muy increíble, porque todo el mundo tomó a Margarita como la diosa maravillosa y Lola la mala. Y Margarita era lo suyo. En la obra que debuta en la Argentina María Casares, que fue Yerma, a mí me toca hacer el vestuario gracias a Gori Muñoz, que fue una delicia de escenógrafo y de persona. Y ese fue un hecho teatral increíble, porque estaba Eva Franco, la dicción más maravillosa después de la de Lola, junto con la de Lola, María y Margarita, Teresa Serrador y una chiquilla que se llamaba Carmen Caballeros. Entonces los ensayos, y Telma Viral, que viene del Uruguay para hacer la María. Entonces María Casares tenía problemas porque le preguntaba, ¿cómo puede ser que yo hablo con ella y no me dice haga esto, no dirige? Me pasa como con Vilar, que todo el mundo decía, ay Vilar, 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 y estamos con Gerard, que nos mirábamos, Gerard Felipe, y decíamos, ¿qué hacemos? O hago un Macbeth y me quedo afónica de los nervios y hago el grito que nunca existió de Lady Macbeth, y todos decían, qué maravilla. No, yo estaba afónica de rabia. Bueno, entonces llega una escena que yo hacía el vestuario, entonces me voy a la Pullman de San Martín y está una escena que se encara María con Eva Franco. Entonces en un momento dice, nunca oyó, era como Buñuel Margarita. Dice, ¿qué pasa? El marido se llamaba Ortín, era muy fuerte para el chiste. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hace? Y María oye que había algo que... Dígame, Margarita, ¿qué hacemos? Estamos las dos aquí encaradas. Claro, Margarita, ¿qué hacemos? Y haga lo que quiera, hija, usted es tan moderna. Entonces decía, pero ¿cómo hacemos? Que yo he afirmado que me gustaba volver y debutar en español con Margarita y me pasa eso. ¿Cómo hacemos? Entonces, en ese momento, que yo las imitaba a las voces, sale
la viral, con un chal que le había puesto. ¿Quién le ha puesto eso a Thelma? Digo, yo, doña Margarita. ¿Quién me habla desde arriba? No soy Dios, doña Margarita, para hacer un chiste. Baje, ¿quién es? Ah, usted. Pues ya hasta que bajé 3 horas. Usted que es tan gracioso, ¿por qué no le pone un colchón? Octubre hace calor. ¿En qué España, Margarita? Octubre es otoño. Bueno, yo te puedo decir, gritó 4 horas y venía la escena de las lavanderas. Y Margarita la ve a Teresa Serrador y le dice, Esteban, no te oigo, que soy Teresa, doña Margarita. Continúa la escena y usted, Carmen, párese. Si estoy parada, doña Margarita, claro, la acaba de decir. Moríamos. Vos sabés que María y Halcón lloraban de reír. Nunca Yerma se hizo bien porque pasaba algo que Alfredo tentado, María de morir, y decía, no podemos hacer nada porque además se produce siempre una situación extrateatro. Y a mí me quedó también una impresión fantástica de María cuando salía para encontrarse con el público en su lengua, que fue en la Argentina que debutó, y lo sola que fue. Los rituales de la Casares eran 3 horas antes en el camarín. Yo creo que ahí me di cuenta que yo con el teatro y todos esos rituales no tenía, lo mío era improvisar, pero muy organizada la improvisación. Tampoco cuando empiezo a intervenir en la botica, yo no intervengo por hacerme el gracioso, ni contar un chiste, ni nada. Era porque Susana Rinaldi no sabía todos los tangos todavía y yo tenía que hacer unos tiempos en los cambios de ropa. Por eso me meto con las carteras y comienza a decirse esa transgresión, esa invasión y todas las interpretaciones, porque agarró la época de los años finales del 60, que era todo interpretado psicoanalíticamente. Esa es la botica del tango. Esa botica del Ángel. La primera en la calle Lima, que es ahí donde cada uno de los, fundamentalmente de casi todos los intérpretes de esa época, Nacha encuentra su camino, La Chona, Mariquena, Pepito Cibrián, lo hago debutar ahí, Leonardo Fabio, el Cita Daniel, que era delicioso lo que hacía, con mucho miedo, muy agredida por un medio muy hostil para su ángel, ¿no? Y bueno, siempre seguía siendo, con el privilegio de hacer la ropa, creo que el que hace vestuario puede adornar la realidad, sufre menos que el actor, porque el actor, si le toca hacer lo que no le gusta, es como aquel que en la vida vive trabajando en lo que no le gusta, o justificando. Es una manía bastante argentina por la cual María Casares siempre me decía, yo no entiendo, este país me atrapa, dice, pero no entiendo como todo el mundo dice, o casi todo el mundo, hago esto, pero en realidad lo que yo querría hacer es aquello. Dice, pues yo he pasado hambre, pero nunca se me hubiera ocurrido en la vida decir, hago esto porque no puedo hacer aquello. Hay que hacer lo que uno cree que tiene que hacer, lo que siente. Pero son personajes muy privilegiados. Cuando yo repaso los nombres de la gente que he conocido, tratado, o Berta Singerman, lo que eran los matices de Berta en un diálogo cotidiano. Paulina, que Pirandello decía que había sido la actriz de comedia, Paulina Singerman, la actriz de comedia más brillante que había conocido. Y no trabajó con ella, sino eran las charlas en lo del Gordo Susini, personajes de los que yo quiero, de alguna manera. Yo no creo que la gente en el futuro va a leer mucho. Todo se va a reducir a breviarios. Esa colección que ahora me llegó de Gómez de la Serna, que son 35 libros, así, es un creador surrealista increíble, importantísimo, pero yo creo que ya no hay tiempo, pues ya tenemos el tiempo y muy complicado para sentir, para disfrutar, para... Está complicada la cosa. Hemos querido anotar que faltan tantos días para que llegue el 2000 y no estamos viviendo el hoy, que es irrepetible, que no se va... ¿Cómo te puedo decir? Que no... No sé, yo estoy en esta época
como queriendo hacer un repaso de que quede, pero frases de aquellos que conocí y que sea un collage lo que les deje al país. Creo que nosotros somos un collage de razas, de culturas, de solistas. Creo que el error de acá es querer hacer un equipo. Acá solo cada uno produce una obra de arte. En equipo, ni un gol, pocos goles. Es terrible decirlo, además no tengo derecho, pero creo que lo que yo me he dado cuenta a lo largo de toda mi vida, que han sido grandes solistas los que he conocido, que he tenido el privilegio de verlos, que cuando entré al Instituto de Arte Moderno, en el año 50, Marcelo de Rieder quería crear y unir un equipo y pudo resistir 2 años. Acá uno que viene borra lo que hizo el otro. Y no es que todos se equivocaron, y no es que todos no quisieron hacerlo. Se le da mucha prensa y mucho espacio a todo, no solo lo negativo, porque eso no es que sea negativo, son equivocaciones también. Se le da mucho espacio a la tragedia, al sufrimiento. Nunca trabajar es un placer. Por ejemplo, no, tenemos que... No, cuando uno trabaja, lo que pasa es que hay que tratar de trabajar en lo que uno quiere. Entonces el tiempo no cuenta. La energía la tenés siempre puesta. Y es difícil darse cuenta. Yo creo que voy teniendo paso a paso con el tiempo, aunque me asusta. A mí me asusta más el deterioro. A mí me gusta la pátina de tiempo de las cosas. Lo que no me gusta es cuando está deteriorado. Ni siquiera creo que la gente debe hacerse tantos retoques y cosas para quedar como iguales en manada de ¿cómo se llama? Estas cosas de colágenos y de pintura. Yo me pongo el sombrero porque las chapas se fueron y salgo con una cara de acá hasta acá. Y además creo que hay, con este tema de la televisión, no tiene la magia del teatro, que la Candileja se hizo Lola, Libertad, después Mirta y Susana lo aprovecharon, que salen blancas y santas y maravillosas. Pero la magia de la Candileja, la televisión con la iluminación de arriba te da unas cosas que son... Y vos ves lo terrible de gente que ha sido bella, lindos, y el tiempo y el colorín los hace terribles, porque además hasta las canas ayudadas son matizadas y la televisión no perdona, ¿no? El cine tiene mucho más cuidado de iluminación. Entonces la magia se conserva más. No sé, creo que uno tiene que inventar que pasen cosas. ¿Qué te llevó a hacer la Botica del Ángel? Mira, la Botica del Ángel fue concretamente un hecho que ahora cuando lo quiero analizar bien fue muy curioso. Yo quería hacer una sastrería, porque ningún canal tenía, yo había hecho la sastrería de San Martín, pero los canales tenían que alquilar ropa, y siempre era un lío. Quise hacer una perfecta, y cuando llegó el momento de hacer el probador, había estado en Londres y había visto que los escenarios para los ruedos, que es lo peor en teatro y en televisión, tenían una tarima. La encargo a un carpintero, y esa casa tenía lo que dividía del salón fumoir, que le decían antes al lado, que venía después de una sala. Lo entendió mal y la hizo de punta a punta. Entonces no servía para ver los ruedos de todos lados, pero quedó como un escenario. Y dije, bueno, vamos a hacer las paredes con fotos de Anne-Marie Henry, como un teatro lleno, porque a mí la sensación de más soledad, tristeza, desamparo, es el teatro vacío al irte. Cuando terminó la función, queda toda esa fuerza que ha estado lleno y se va el artista solo. La sensación de teatro vacío ni en función ni después me gustó. Y la noche del estreno de apertura de esa sastrería vino todo el mundo, no existía la moda San Telmo, era San Telmo, y fue la última salida de Lola Membrives. Cuando ella sube, que era una escalera complicada y hasta el ascensorcito que había, le doy yo una especie de cetro y le digo la reina.
Y ella sube ese escaloncito ayudada por Soldi y por Mujica Lainez y da 3 golpes y dice: la Lola se va a los puertos. Estaba Nini con un ramo de perchas que había traído para la sastrería y hizo un fragmento de Catita. Miguel de Molina, que había hecho un maniquí, porque era la revolución del maniquí, donde empezaban a participar todos los pintores, cantó. Esteban Serrador invitó a Sara Bernard. Mecha dijo que ella era tonta, que no podía decir nada de cine. Bueno. ¿Mecha qué pasó con Mecha? Bueno, entonces Mecha, al subir al escenario, como en la vida, como en todas las salidas de siempre, Mecha era sabia, graciosa, sin proponerse. Ella decía: mira, gordo, cuando debutábamos con Nini, íbamos en colectivo a Bloomington. Y Nini siempre me decía: ay, Mecha, si yo fuera alta como vos. Y yo le pedía a Dios: por favor, si yo tuviera tu gracia, sería tan diferente. Pero Mecha era increíble. Decía: mira, querido, si vos querés preguntar en este país para un puesto a alguien, tenés que decirle qué no sabés hacer y te lo dan. Una de las cosas que siempre decía era, cuando veía personajes que estaban haciendo una chantada total y se veía, dice: qué bien, querido, qué bien, qué bien. Usted es un optimista, ¿no? Después, todo lo que se le ocurría a Mecha recordar. Vos sabés, gordo, que cuando yo era joven dicen que era bonita, y entonces tenía unos pesados que me hablaban y yo les tenía que decir la verdad. Mirá qué huesos tengo. Nunca se creyó. Y Luisa siempre decía cuando estaba con él: ay, pero Mechita querida, ay, tenemos que enseñar, no nos podemos ir de esta vida sin enseñar. ¿Qué les podemos enseñar, querida? Por favor, la gente tiene que aprender por sí sola. Pensá los zapatos que gastamos nosotras, ¿qué les vamos a enseñar? Que fulana tuvo que hacer esto por aquello. Que nosotros podemos enseñar a que sean, mira, portarnos bien y que copien lo bueno de nosotros, porque cada una también tenemos nuestras historias. Yo te estoy diciendo ahora así porque no me salen frases redondas de Mecha. Yo he vivido anotando las frases de Mecha. Era una cosa muy linda con la gente de teatro de toda esa época. Fíjate que podían tener competencias, celos, envidias, pero no se notaba, porque además en el momento de necesitar estaban unidos. Eran como la familia teatral o la familia cinematográfica o la... No sé ahora cómo es, porque uno también tiene que estar lógico con los códigos de cada época. Y uno corresponde a otra época. No hay nada peor que esa gente que quiere parecer que está al día y los ves bailar donde están los jóvenes con un ritmo bárbaro y hacen... creo que eso es una... que uno tiene la edad de sus pensamientos, de lo que hace, hay jóvenes muy viejos, pero creo que la gente de esa época tenía una maravillosa discreción, de estilo Delia, tenían un respeto y cada uno sabía muy bien el lugar. A veces se daban mucho menos lugar que el que tenían. Estábamos hablando de esa primera noche en Botica. Bueno, después de esa primera noche en Botica, bueno, pasó que cada uno hizo algo y yo presentaba una cúpula de Soldi al mismo tiempo que el único que la defendió fue Manucho, de Soldi, y me había hecho para la Botica una cupulita. Cuando estrenaron la del Colón, todo el mundo habló de la agresividad de esos colores de Soldi sobre el público. Ese Colón había perdido esto, había perdido aquello. Y de la cupulita de la Botica, que es así, hablaban páginas. La deliciosa obra de Soldi que uno contempla. Y era así, era una tapa, era el tamaño de un water, la tapa de water. Era una madera que por casualidad agarró Soldi y empezó a hacer ahí. Pero se creó en ese momento una cosa con la Botica que fue un hecho... Yo no creo, porque con antecedentes así, en pregón, creo que había el pregón de Cerro, pero no se produjo eso de que iba Berni, Soldi, Sábato, Silvina Ocampo, Silvina Bullrich, Beatriz,
y se producían en el público y en el escenario para ver a la Rinaldi o a la Chona o a quien hubiera debutado, una participación especial y un trabajo, que yo decía, ¿por qué no escribís unas frases sobre Los Ángeles? La botica se llamó Del Ángel por María Casares y botica, porque me decía Eduardo, tú eres un ángel, dos en uno. Y uno necesita el ángel o el duende para hacer del mundo del espectáculo, sin duda. Y botica porque iba a haber de todo. Y pasó eso. Yo empiezo en la calle Lima 670 y al año se abre un restaurante que era El Repecho. No existía la Moda San Telmo. La feria se produce 3 o 4 años después. Michelangelo 2 años y pico después. El Viejo Almacén, a raíz de que debuta el hijo de Rivero, Muni, se le ocurre hacer El Viejo Almacén. Fue muy pionera en lo que el hecho artístico de pasar y mezclarse, eso de que el público iba y podía estar al lado sábado porque volvía y se leía Metafísica Tanguística, que era una joya que él había escrito, o decíamos que nunca dimos gato por el y creció y encontró su camino mucha gente sin proponérselo. Por ejemplo, yo nunca pregunté qué idea política tenía. Los prohibidos actuaron todos. Hubo anécdotas de cosas increíbles, como por ejemplo, cuando yo abría las carteras, que creían que era una cosa, era esa ganada de tiempo que te decía. En cada cartera se ponían cosas para hacerme el... Yo tenía la intuición de no agarrar justo esa cartera que tenía la trampa. El decirle cosas increíbles a... Yo me acuerdo el caso del señor Ángel, que entró con Tato Bores, era el temido de la época, y decirle a la mujer, che, turca, y no era turca, era una simpática mujer, se había pintado mucho los ojos, y un bisón que era color gris, tipo gris mugre, le decía yo. Y entonces le digo, esta piel es sintética y sucia. Y eso todos me decían, no, cállate, es señora, para que... Esta señora, ¿qué va a hacer? Bueno, esto no te lo ganaste con la guanora, querida. Y eso quedó así porque todo el mundo decía, lo van a clausurar, le va a pasar esto. No, al contrario, cuando terminó dijo, gracias por esta noche de arte que nos ha dado. Y cada vez que anunciaban que iba a venir alguien importante, caso de Mrs. Martin, que venía Nixon, yo no tenía idea. En realidad siempre yo he trabajado más y después comentado lo que se hacía menos, porque era mucho lo que se hacía. Vestuarios de televisión, película. Entonces, el caso de Nixon, a mí me sonaba, pero no para que llamen de la embajada americana y digan, bueno, ahora Mrs. Martin, la embajadora, mire, yo quería ir esta noche con el señor Nixon, me reconoce y me digo, no, I not speak nothing, my teacher. Y, ¿cuántos son? Y mire, custodios son 150 delegados de diferentes cosas, 80 invitados especiales del gobierno, creo que han querido ir varios también para ver esto del tango. Y podría ser que nosotros de la embajada, no, mire, no va a poder ser. ¿Por qué? ¿Y por qué visto en dónde lo ponemos? Caben 90 y ya está vendido. O sea, 1, 2, si usted lo quiere traer, todo el texto era así. Si usted lo quiere traer, hacemos un lugarcito en el medio como para el príncipe Bertil, que había venido de Suecia. No es posible. Bueno, finalmente terminó, le digo, no se preocupe, mire, este no va a llegar a nada. Después de otros de esos aciertos, así, ediciones especiales, ¿qué fue? Ay, el pobre Limón de Fraga, cada vez que iba el hermano para acá, decía, no, este no, y fue un éxito, después no. Hubo varios personajes que yo no los vi para la botica, o pagarles la semana, hubo cosas muy jorobadas, por ejemplo, no funcionaron ni Antonio Gasalla, no funcionó Eda Díaz, y por ejemplo, funcionó una cantidad de gente que después desapareció en el tiempo, y Elsa Marval, que cantaba con el Gordo Susini operetas, cantando a dúo con Nacha Guevara, y
y se producían así hechos muy lindos de participación del público, ¿no? Esta va a ser ahora actriz, la voy a hacer Cat por los barrios, es una comedia musical barata. Es estrella, te digo, acá vienen todos y se la creen, es impresionante, es como la época de la muda en lo de la abuela, terminan actuando. Y después de esa época vino la 9 de julio, que en nombre del progreso tiró abajo todo. Y yo te decía grandes planteos que por qué dejaban el Ministerio de Obras Públicas, que era tan feo, y me tiraban a mí abajo que tenía obras de arte y ya que no se podían reproducir. Estaba todo en las paredes, no es la cosa que con el tiempo ya se fue haciendo sobre maderas o vestidos. Quedaron los vestidos que usaba Susana, que son muchos de los murales que tiene la botica de ahora, y ese juego de pintores como Castagnino, Berni, Seoane, y los textos, que eso sería muy lindo hacer breviarios. Así que en eso estoy ahora un poco en tratar de eso lograrlo. No se ve eso, los animales. ¿Vos qué sos, che? ¿No será Narciso Ibáñez Menta? Ah, yo trabajé mucho con Narciso Ibáñez Menta, que era una maravilla. Hice El fantasma de la ópera y dirigió acá en Botica un cuento de la Levinson. Una experiencia muy linda que hice con 7 autores, 7 directores, 7 actores principales, escenógrafos, vestuaristas, y casi todos prohibidos. Fíjate, yo tuve la suerte de que trabajara Cusani, estaba Laboero, ¿cómo se llama el director que se casó con la deliciosa gordita Labruso, Serrano? Y a eso nunca me dijeron nada. No, creo que la autocensura aquí es mucho más efectiva. Creo que ha destruido a mucha gente, con el poner motes de yeta o que no trae suerte. Eso es una mala cosa. Cunil Cabanillas decía que Buenos Aires es la ciudad del mundo más envidiosa después de Madrid. Así como a Buenos Aires, Victoria era uno de los personajes. Victoria Ocampo aparecía por la botica y era siempre un regalo de gracia y generosidad. La Ocampo, ni decirte, la de Silvina. Silvina decía que el tango era alegrarse de estar triste y que el tango nadie camina como vos, tristeza y alegría, enamorados. Es un placer haber conocido tantos personajes. Con Silvina Ocampo jugábamos a las ocurrencias. Con Borges hice una entrevista en la Biblioteca Nacional cuando se me dio por salir por el mundo a filmar vestido de ángel. Entonces pasaban cosas increíbles. Fui a la biblioteca y Borges, que sabría, yo para mí veía todavía en ese momento, me dice, no estará usted vestido de ángel, ¿no? Y era, o sea que ahora justamente voy a sacar ese documento para pasarlo en esta semana de Borges, este año de Borges. Y después, por ejemplo, los encuentros, pues ahora no sabe cómo llamar la atención. No sos mono, nena, sos gata. Bueno, y de Europa, bueno, la compra de esta botica, que era una iglesia, fue por teléfono, cuando tiraron la 9 de julio, y ahí entré a hacer la locura y feliz locura de ir comprando todas las demoliciones. ¿Qué crees? Que se iban a desaparecer. Empezaba la moda de reciclar, y bueno, y acá está, en cada lugar de aquí, detalles de lugares históricos de ese collage que también es la Buenos Aires, capital de un imperio que nunca existió. Eso de Malraux es bastante justo en un sentido. A mí me gustó mucho más siempre el interior por toda mi casa de santiagueños, salteños y cordobeses también un poco. Bueno, el tema que les puede interesar a la gente, pues yo no creo que las experiencias de los otros sirvan. A mí me parece que cada uno tiene que acertar o equivocarse solo, porque lo peor es tratar de dar la culpa, echar la culpa o decir
fue por esto que no pude hacer aquello. Cuando me metí en lo de acá hace años, era el equivalente a tener 23 departamentos de 2 ambientes. Y cuando me volví a recomprar a Sammy Cohen, que fue a quien se la vendí, que hace 2 años, me dijeron, gordo, vos no tenés edad para meterte en esto, bueno, con tus kilos, vos te vas a morir, pero ¿para qué complicarte la vida? Este no es país para... Y yo siempre saqué una conclusión de que uno solo se lleva lo que deja, los demás, que Babette me lo había contado muy bien en su película, y que muere lo que no se recuerda. A mí vivir el ayer no lo quiero porque ya fue, lo recuerdo porque me divierte, pero ahora lo estoy contando porque estamos haciendo un registro de momentos de la gente y de personajes que vos por ahí lo nombrás y la gente no tiene por qué recordarlos. Y el hoy es un hoy que si vos dejas que te invada ese hoy, con tanto espacio para la mala noticia, con tanto incentivo para la violencia, porque todo es, no tiene prensa una buena noticia, no tiene prensa una buena realización, un hecho artístico o no artístico, un gesto generoso, que parece que te están cachando. Entonces, eso que lo da desgraciadamente la televisión, que si no estás en televisión no existe, te dice la mitad de gente, a mí me decidió más a meterme en esta etapa, que puede ser la de cierre o comienzo de otro vuelo nuevo. Esto tiene que ser, hoy mío, un resumir, limpiar bien, hacer un... ¿Perdón? ¿Va? Ay, bueno, puede ser... mira, ayer una nueva etapa, mejor o diferente, o que se reproduzca un poco de aquello que fue muy pionero, porque después de mí vino aquellos términos recreación, versión libre, o sea, mi receta le sirvió a muchísimos, y yo no cobré derechos porque tampoco creí que estaba haciendo un hecho diferente que los psicoanalistas de la época decían, es una especie de psicodrama, esto puede ser una forma de... No. Eso se dio porque el hecho era producir un divertimiento a la gente que no tuviera nada que ver con otras cosas parecidas que se hacían. Esa metida con el público yo creo que ahora es terrible, porque ya está tan metido el público en todo que no están los artistas. Este momento es terrible para el artista, porque no tiene lugar. Los concursos los hacen con tipos sentados que prueban su talento, su estupidez o su genialidad. Una televisión muy enferma que tendrían que ocuparse, no es un problema solo de acá, es del mundo entero. Fíjate que lloramos porque se encuentran 2 hermanos. Y la gente que se desencuentra, que se podía hacer unos programas increíbles con los artistas mismos contando esos hechos. Yo ya estoy harto de llorar por televisión porque la pobre mujer de los otros días fue lo que deseó siempre, llorar contra el muro de lamento. Y yo decía, pero yo estoy enganchándome y hay 100.000 artistas con el costo de todo esto, que hay derecho de todas las embajadas o de cada sociedad de mandar al público, pero dejar allá el público y aquí nosotros, los artistas. Y por eso el público está tan carente de hechos. Todos los programas reflejan la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Una realidad que hay que adornarla, no te digo poner moñitos. Mirta vendía fantasías, ahora vende realidades. Yo creo que los roles de este momento, Miller lo dijo muy lindo cuando estuvo acá, que él apenas veía unos 15 minutos de noticias y con mucho cuidado de qué país le eran. Porque ya no había informantes, sino deformantes permanentes. Claro, porque te dan una noticia y te dicen, ojo, acá es un concurso de esto. Bueno, y ahí me fui por las nubes, y las nubes están lindísimas en este momento. Bueno, entonces un chiste me costó irme, por suerte. Que en realidad no fue, a mí me hizo ir de aquí en el 70 y...
Dos motivos. Yo había conocido un año antes a Fellini por casualidad en la calle, que la casualidad no existe, y había tenido como un encuentro, si hubiera buscado quien me lo presentara o quién me hubiera sido más interesante. Y al tiempo, con enormes terapia y de todo, salgo de una sesión muy rara, porque el psicoanalista que yo tenía se había mudado a lo que había sido una casa de mi abuela, y yo me psicoanalizaba en el lugar del dormitorio de mi abuela, o sea que dije, bueno, basta, si ya vamos a interpretar, y al salir de esos momentos grosos que a uno le pasan o que uno inventa, iba silbando, porque hasta en los peores momentos yo silbo un poco, y de un taxi sale uno y dice, gordo hijo de puta, vos sí que no tenés problemas. Y ese día dije, de acá hay que irse. Y como loco vine y traté de vender todo. Y me fui como diciendo, me dejo un departamento, pongamos, las cosas, y bueno, que queden en depósito. ¿Qué sé yo lo que voy a querer y con qué me voy a encontrar? Y me fui directamente a Roma. Era tanto el exceso de equipaje, porque era para vivir, que no me aclararon en la compañía aérea que bajaba en Niza. ¿Te puedo decir lo que fue? Eran 14 valijas. Yo viví siempre viajando con 14 valijas. Era como un término de la pintura, la de los libros, la de las cosas. Y después no usaba nada de lo que llevaba. O sea, los viajes que había hecho vestido de ángel por el mundo, bueno, para hacer una serie, pero a lo mejor ahora vamos a hacer eso, editarlos bien, porque fueron muy graciosos. Hice toda una gira por el mundo con un paquete de yerba, Salus, y los de la producción se habían equivocado y la yerba que auspiciaba era la hoja. Así que fui a 11 países a mostrar. Me tocó la revolución en Grecia con el guardia, con el rifle en el piso y el paquete y el mate. Y cuando pasaron a lo de la hoja, era todo con yerba Salus. Y además todas las aduanas del mundo decían que esto es la yerba. Tenía que aclarar que era la yerba era la droga. Entonces, declararlo, lo olían todo. Y esa yerba, el paquete de yerba, tenía tanta cinta scotch que al final parecía de Carey, porque la fría, que al final no era. Y ese viaje había vivido mucho y divertido la Europa. Realmente viajar trabajando es fantástico. Entonces cuando volví con todas esas inútiles valijas a Roma, me encuentro con Fellini. Fellini no tenía idea del tiempo. Sus preproducciones, y todas las de Europa, llevan 2 años, 3 años. Y empezó una historia sobre un papel que iba a tener en Casanova, que siempre fueron 2 o 3, y al final fue una noche, y pasando por casualidad al lado de un ángel con Giulietta Massina, Andrea Ferró, Mastroianni, y el otro era uno que trabajó en casi todas las películas de él con máscaras en Venecia. Así que realmente todos esos 8 meses, pasando, 8 meses no, un año más antes, y yo tiraba las cartas. Yo tiro una forma de tarot que es bastante interesante, por lo cual podía haber vivido mucho mejor que con otra profesión, porque además, si no acertaba, andaba cerca, y además la gente escucha lo que quiere oír, así que si tenías la rapidez de ser Salomón Resnick en París, me decía, basta, vos tenés que tirarme las cartas. Era un campo del psicoanalístico allá, ¿no? Del psicoanálisis. Entonces empezó toda esa historia con Fellini, que además no era nada que ver con lo mágico que uno piensa de un creador. Vos a Fellini lo pensaba, qué sé yo, una casa extrañísima con cortinados y máscaras, o todo lo que la fantasía de él en los films te puede mostrar. No, era un señor gerente de banco italiano con corbata, cada tanto, y siempre un echarpe colorado por la buena suerte, su sombrero y sobre todo, no había otra versión. Un suéter, nunca. Creo que en Los Clowns hay una escena que está con un suéter. Pero yo nunca lo vi, eso que fui a Florencia, sesiones de espiritismo. Bueno, la cuestión que los tarot míos funcionaron en la relación con él.
estaba la mujer de Waldo de los Ríos, la uruguaya que se llamaba, ay, ¿cómo se llama? Bueno, que esa y Rupert, un peluquero que había estado acá, eran como sagrados. Él paraba una filmación para que le hicieran el tratamiento del pelo, que no le iba a crecer nunca. Y la voz era la de Fellini y la voz de Raúl Rossi. O sea, yo me acordaba de Raúl Rossi todo el tiempo, decía, bueno, Chicho, ¿cómo estás? No era la voz que vos decís, nada, nada que ver con las fantasías que uno se hacía con respecto a Fellini o Bolognini, por ejemplo, peleando para no pagar una sopita. En cambio, Zeffirelli, que tenía la visión, fue el ser más delicioso y mágico, te producía en Positano momentos increíbles, con elencos que te morías. Igual esa época de Roma y con Fellini pasaron cosas, la de Borges es fantástica, que me adoraba a Borges. Y hay una librería en Roma que es de escritores de América Latina, que es un suceso, siempre hay inquietud por comprar. En esa época estaban ahí casi todos, Berni, Alonso, Marilina, ¿quién más estaba? Sipe, Piero, La Constella, Giussani. Bueno, caminabas por Roma y éramos todos conocidos. Y también pasaba Ingrid Bergman, que era una delicia, Audrey Hepburn, que siempre pensó que yo era un cantante ruso de ópera. Y miraba así, le preguntaba siempre a la gente, yo vivía cerca de Piazza España, ¿cómo se llama? Massina, que no era un personaje que o sea, que no me daba tampoco. Yo pensaba en las personalidades, las de acá, y la Merelo era más divertida, lejos, y ella hacía mucho la Merelo, se hacía la pobre, la cosa que hacía. Y bueno, lo de Fellini, que es lo que puede llegar a hacer los con Borges, es que un día me llaman volando que fuera a Cinecittà. Y la Cinecittà era lo que acá se podía gastar en ese momento en Roma para vivir un día. El auto ese taxi carísimo. Llego y Liliana Betty, que ha muerto hace muy poco, que era el asistente de él, que ganaba $300, el equivalente a $300 por mes, vivía en un hotelito, nada, o sea, no entendía que yo le regalara libros cuando iba. Vidas muy sacrificadas, o sea, no vidas de fortuna, de poder vivir cómodamente, siempre con la tristeza, lo duro, y no querer escuchar ningún problema, porque el que contaba un problema, le decía, no me fai tango, no me hagas tango. Y una cosa que yo decía, pero si ustedes siguen hablando de la noia, sono estanco, esto, y ahora le dicen, no fai tango, no me hagan eso, el tango. Estaba Piazzolla también en esa época. Bueno, entonces llego y me dice Liliana, Federico quiere que hables con Borges. Como yo le había llevado libros de Borges, digo, ay, yo no sé el número. Y ahí entra María Rosa en la historia, que es, bueno, llámate a Buenos Aires. Yo nunca había marcado desde allá Buenos Aires. Entonces, me dan el teléfono y el número que me acordaba era María Rosa, librería Letras, voy a preguntarle a la gorda si sabe el número de Borges. Llamo, y, hola, uy, vos, sí, ¿dónde estás? En Roma. No me digas, ¿que estás acá? No, estoy en Roma. Mira, no puedo perder tiempo, estoy acá con Fellini. Quiere el número de Borges, porque quiere pedirle un prólogo, porque querían hacer, al verse ido de Laurentiis de la producción, porque quería a Robert Redford, y Fellini le había contestado que él no quería un Kennedy para el Casanova. Querían hacer todos los diferentes primeros actores un Casanova con un prólogo de Borges. Entonces, me da el número, llamo, era 31, o sea, digo, Borges, sí, ¿quién es? Soy Vergara. Ah, ¿qué tal, boticario? Y mire, estoy acá en Roma. Qué lejos. Estoy con Fellini, silencio. Fellini, no. Fellini está, dígale al alto. El otro se dio cuenta que era Tonino Guerra. Y Tonino Guerra, el autor, ¿qué autor? Estoy, mire, no sé quién es. Ay, Fellini, el de la Dolce Vita. Mire, la última vez que yo fui al cine fue a ver El Ciudadano. Ah, pero está Tonino Guerra, que es el de los diálogos.
El cine cuando tuvo diálogo desapareció todo el interés para mí. Pero vi Amor sin barreras. Y yo, todo el mundo que decía eso, que Borges cantaba la canción, pero eso es después del Ciudadano. Él ahora ganó Oscar. Todo esto explicando así, porque era, digo, de acá hago el protagonista si consigo esta unión. Bueno, nada, no. ¿Y de qué quiere que le haga el prólogo de Casanova? Mire, le voy a decir, el Settecento italiano para mí es totalmente inexistente. La historia de ese Casanova, que tratan de buscarle cosas, no tiene nada que ver, ni en cuenta en la literatura anglosajona, personajes tan decadentes. Inclusive su relación con la madre, que eso era lo gracioso, es tan extraña y tan presente, pero a mí lo italiano en realidad no me interesa. Buenas tardes, corta. ¿Y qué te ha dicho? Yo en esa época hablaba todo el italiano o con una I. Y yo decía, y me ha dicho che già sotto tanti cosi ma Ciccio, mi decía a mí Fellini, per piacere, impara el español que te capito meglio, habla español. Y le digo, bueno, me dijo que no le interesa porque dice que yo quería salir por lo anglosajón. Y digo, no, pero ¿qué te ha dicho? Me ha dicho que no. Decirle, parlalo nuovamente e dille che ci abbiamo bisogno di una introducción, aunque hable mal, porque va a ser uno Sordi, otro Gassman, otro Mastroianni, otro Manfredi, son los diferentes Casanova. La visión de él, de estos personajes. Trac, trac, trac. Borges, soy Vergara. Otra vez. Mire, acá no les importa Italia ni nada, lo que les importa es que a usted que lo adoran, usted no sabe cómo lo leen. Usted, mire, si los viera... ¿Cómo voy a ver si soy ciego? Buenas tardes, corta. Bueno, te lo digo, acá se acabó la historia, basta con esto. Y bueno, así anécdotas con los grandes del cine, con Zeffirelli en Positano fue fantástico. Vi unas pruebas de Liza Minnelli para ser una dama de las camelias vestida de 1880. Sería tan mal, pobrecita. Él tenía 3 casas en Positano, una para huéspedes, la de él, y una tercera que era un generoso genial, Laurence Olivier, Arthur Miller, no, miércoles, Tennessee Williams, bórralo. En el Palacio Murat, vecina a la casa de él, porque no soportaba el ritmo, se fue a vivir Tennessee Williams, que era un personaje realmente antipatiquísimo y que no había soportado, que ya se había perdido su momento, ese enorme momento de éxito, y en cambio Laurence Olivier era un personaje que también no te atrapaba. La mujer era fantástica, la mujer, una actriz, sí, esa con un enorme amor por el teatro español. Tanto es así que tiempo después Nuria Sper la dirige en Londres. Creo que Nuria Sper fue la que la dirigió. Era, ¿sabes? Tanto mi vida acá como en Italia, en Francia y en Estados Unidos, a mí me fue bárbaro. O sea, ¿qué te vas allá? ¿Qué vas a hacer? O sea, yo viví muy bien de lo que trabajé. O sea, no fui el protagonista de Casanova como me hubiera encantado ser el hijo de un capítulo que no se hizo, toda una secuencia que no se hizo. Hice pruebas del inglés que me llamaron de Londres, porque yo tenía como agencia la William Morris, que es la que tiene los mejores actores con habla inglesa. Era la hija de De Sica la que seleccionaba. Cuando me pregunta a mí si imparaba el inglés, yo le dije, oh yes, my dear, that is the door, that is the window, the rose is red. Y empecé a delirar y ella me puso excelente. Entonces, casting que pedían, vas a ir a Londres que te pagan todo para ir, y con John Schlesinger era genial la cosa, porque primero me dan el libreto, un amigo mío que me adora, que vive en Londres, André Musolo, me lleva para que te entienda. No entiendo cómo te llaman a ti, te preguntan si vas a ser de español.
No, le digo, por el inglés. Y es en inglés. Entonces, no es que yo decía die, day, era nada, no podía ni leer nunca, nunca. Yo no aprendí francés cuando me vine, italiano cuando me fui de Roma. Siempre me arreglaba con camelos y frases inventadas. El con a los franceses, en el avec, estuve 3 años, y decir con es pelotudo, y está terrible. Entonces, la anécdota con John Lenz, que en los países, desde que me fui en Roma o en París, Francia, Italia, donde estuviera yo siempre dibujaba. La mejor compañía, creo que la gente tiene que tener, además de su trabajo de actor, leer y todo eso, hacer algo con las manos. Las manos te distiende de un montón de cosas y salen, aunque no dibujes bien, puedes hacer collage. Y es una gran distracción y una gran compañía también, porque uno a veces hasta con uno se aburre. Y eso me sirvió muchísimo en las filmaciones. Y lo que quería contar es algo que es muy importante en las filmaciones en los diferentes países. En Italia, el artista que es contratado, yo siempre tenía la suerte de que por características físicas, intelectuales, que entraba bien en las producciones, que me daba un cierto privilegio. Entonces tenía el camarín. En Italia no podías ir a comer al lugar de comidas, porque una figura come en su camarín. El caso de, por ejemplo, la Loren hizo hacer un camarín en la DEAR que tenía dormitorio, sala de masajes, baño, comedor y living. En ese estudio filmaba al mismo tiempo que se hacía Calígula los finales de las escenas de Ingrid Bergman y Liza Minnelli en Nina, de la obra de Roussin. Y tenía un camarín muy lindo, ella lo pidió con flores, estaba todo floreado. Pero los almuerzos no te podías mezclar con el resto, a veces con otro actor o 2 actores de más o menos, o sea, ahí era la libertad total de estar solo. Si en Francia vos filmabas y a la hora del almuerzo el director y los intérpretes no comían, con, digamos, un día con los de iluminación en exteriores, otro día con maquillaje, otro día con utilería, guay. Esto me pasó, yo hice varias películas en París en papeles muy chicos con Claude Zidi. Tuve suerte con Luis de Funès, que era un sol, un señorito, señor delicioso. Y en otra con Belmondo y Raquel Welch. Raquel Welch había pedido, en Francia vos podés andar como en Roma, solo la Loren, que nadie la sigue, nadie pregunta a nadie ni lo molesta, pueden llegar a mirarla a lo mejor. Bueno, entonces, la Raquel Welch tenía guardaespaldas, maquillador, todo había traído a Estados Unidos y nunca salía de su camarín rodante a almorzar. Hasta que finalmente nadie le hablaba y se hartó. Le dan consejo un maquillador a la maquilladora de ella que baje a la carpa y que coma con todos. Entonces, el día primero que va, esta era Raquel Welch tiene un milagro de que camina y es una leona, y en realidad es una petiza, no es una cosa maravillosa y exuberante, y tonta. Entonces, antes de ese día de almorzar, un día caminaba alrededor del rouleau del camarín rodante, y yo le voy y le digo a la que hablaba español con ella, le digo, mira qué curioso. Así que es boliviano el padre o el abuelo. Mira qué cosa, argentina. Digo, la pena es decirle que nosotros no tenemos como los aztecas, no tenemos ni los aztecas, ni los mayas, no tenemos incas, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que son civilizaciones tan marcadas. Bolivianos y argentinos nos quedamos así con cosas, y ella se queda así, le traduce y ella dice, ya las tendremos. Pensaba vivir 5.000 o 10.000 años. Bueno, entonces el día que baja a almorzar, le hacen de todo. Por ejemplo, estornudarle en la cara, provechitos, gases lacrimógenos, de todo, pero de todo,
se la bancó y todos decían, vamos a ver qué pasa mañana, porque continuaba el exterior. Y ahí la ganó un director de muy mal, no tenía ni buena fama ni mala, mal director, muy narigón, que al final se casó, que también en un concurso con Belmondo, que era su especialidad de gases, le ganó en ruido y la invitó a salir a la noche. No fue una salida al pedo porque se quedó enganchada y se terminó casando con ese tipo. Entonces era terrible porque decíamos, tanta vuelta para irse con... Después, por ejemplo, en Estados Unidos yo no filmé, pero en España me tocó filmar con Jules Jacquin, que había dirigido Emanuel, una película divina sobre circo que se llamaba El hombre objeto, La dernière main romantique, y en Francia fue una coproducción española con Fernando Rey, una actriz canadiense, y Francia. Y eso era también muy lindo, se tenía que comer todos juntos. Y Fernando Rey tenía unos rituales increíbles. Y estábamos en Pamplona. Y los hoteles se dividían, el equipo francés, el equipo español, había 3 hoteles. Y nosotros a la noche no sabíamos qué hacer. Entonces él, si no tomaba el té a tal hora de la noche, no dormía por aquello a la mañana, y nos llevaban a un lugar cerca de Pamplona que estaba armado el circo. Nos hicimos amigos de un fotógrafo que venía y nos hablaba y nos invita una noche a salir, lo cual Fernando esperó horas y telefoneaba, ¿te parece? Bueno, salimos, vamos a una especie de tasca vasca, todo con este señor fotógrafo que nos había llevado las fotos, con el sobre de fotos. Vamos al tercer lugar y un tiroteo, que el que no salía, el fotógrafo era la ETA, y nosotros habíamos ido con él a todos lados, o sea, lo mataron, pero lo terrible de eso es como la única vez, entonces después, ya no se movía, hasta para ir a filmar tenía terror, y era muy graciosa esa filmación porque tenía los enanos del circo, y había un león embalsamado. Uno de los días traen al verdadero, que trae Fernando, que siempre decía, esto estaba polillado, esto es un horror, para que saquen esto, que saquen esto. Y pasa y estaba atado, estaba medio dormido el león vivo, ¿no? Y dice, oye, hoy parece que está más vital. Digo, no le ponga la mano porque yo también me ensarté. Y eran muy, muy lindos esas diferencias en los estudios. En Londres, terrible las filmaciones. Filmás 3 tomas y ya es la pausa. Sindicalmente tiene la protección. Yo filmé para el British Consul toda la etapa de Vestido de Ángel, con Wesker, fui a la casa de Wesker en el momento que acababa de escribir. Es una responsabilidad terrible ser un ángel, que lo tengo acá puesto. Bueno, después toda la época de dibujo fue muy linda en Estados Unidos, con Brentanos, ahí trato lo veo bastantes veces, a Andy Warhol, de personajes, también suerte ahí, porque el día que llegué, salía la noche siguiente una promoción del Festival de Spoleto, y yo fui con sombrero negro y salí en el New York Times al otro día. Entonces, la burla de todos era, dice, hay gente que está viviendo tanto tiempo, dice, vos justo, primer día que venís y primer salida, ¿cómo no te va a atrapar New York? Y a mí nunca me agarró New York. Expuse en Brentanos, expuse en Brentanos de New York, en Los Ángeles, en Chicago, y viví casi 2 años de los dibujos de eso. También viví, que es muy lindo, me tocó hacer la vida de Picabia, para la televisión francesa, cuando yo no tenía idea de las coincidencias de lo que yo hacía en la botica y de lo que era el manifiesto de los Dada. O sea que todo fue enriquecedor el trabajo, una publicidad que hacía de AMPA, del capo de AMPA, que era una bebida, que era la 7-Up en Francia, que fue algo muy curioso. Toda la gente antipática de Francia, de los bistrós, los dueños de cosas, al día siguiente que salió la
publicidad, me decían, tout à fait por hasard, monsieur, vous êtes la personne qui fait le chef de la mafia. Ah, ¿vous voulez un café? Pues era, o sea, muy gracioso y muy increíble que el estar en televisión también pasara esto. Y eso, por ejemplo, me dio de vivir, o sea, te pagan cada vez que se pasa y respetan eso. O sea, si haces una publicidad, si entraba en el circuito americano, podías seguir cobrando todavía, ¿no? O sea, fue muy lindo el vivir de lo que iba trabajando y no siendo el programa que yo me había calculado hacer. ¿Cómo te definirías, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo te definirías? Y yo me definiría como... Mira, como actor yo era más personaje que intérprete. Yo soy un armonizador de artes, lo que me dijo Guibur. A mí me gusta mezclar todo. Tuve muy claro siempre que éramos solistas, que había que mezclarse, que no había otra vuelta, que esta cosa de patotas culturales o guetos culturales llevan al fracaso, a la no continuidad ni al crecimiento. Sirven esa cosa jorobada nuestra del acomodarse para subsistir, que no es existir. Me definiría como un privilegiado, porque he hecho siempre lo que bastante he querido y he sido dueño de mi circo, con todas las ventajas y con todos los problemas que eso trae. Pero creo que la vida que te exige y que no sabes qué va a pasar al otro día, o que la programes, vale la pena. Y dejar y dar mensajes, no, yo pretendía escribir un libro y varias veces me han dicho, ¿por qué no escribís las cosas? No, yo lo único que quiero es juntar algunas frases y que hacer ese libro que quiero titular Por si les sirve. Porque no sirve la vida de nadie como ejemplo para nadie. La religión del ejemplo sería maravillosa, pero lo que sirve para unos no sirve para otros. Y hay momentos en la vida que hay que saber disfrutar con lo que se tiene. Es terrible empeñar la vida para tener algo que después no usar. Fíjate que toda esta sociedad de consumo nos hemos llenado de cosas que no, cuando las tenemos ya no hacen falta. Y yo no creo que tenga que recordar mucho o que son irreemplazables los personajes. Sí, son irreemplazables. Pero creo que aprendí con el tiempo a estar más conmigo, con más paz. Y que los años en la amistad es un cuento chino. Porque algunos crecemos para un lado, otros para otro, otros no crecen y otros no quieren crecer. Y muchos, desgraciadamente, no estamos preparados para estos cambios permanentes que son tan golpes que te pegan, que te dejan azorado, porque vos creías que había un mañana diferente. La época del 60 nos marcó a todos terriblemente y lo que me aterra es que los jóvenes quieren ser nostálgicos. Se documentan mal porque la información son la versión libre de cada uno que dejó alguna chantada escrita y que eso nuevo que se espera para el 2000 no es triste, es aterrante que estemos contando los días y los minutos y las horas. Si en el 2000 también se va a cortar la luz, va a pasar esto, va a pasar aquello, y aparecerán estos locos que tienen todo tan bien programado que quieren tirar una bomba al centro atómico de la Pilocha y se la pegan justo al desgraciado que pasa, que tenía muchas ganas de vivir, aunque no sabía qué era eso de vivir. Bueno. Ay, la Tania me la tragué. Bueno.